Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Estaba acoplando con algo, ¿no? Bueno, está bien, grande José, ¿no? Oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de abrir otra vez la Escritura, continuar con nuestros estudios, meditaciones, mensajes acerca de la segunda epístola que Pablo le envió a Timoteo, tan relevante también para nosotros, para toda la iglesia, para mí. Ayúdanos, oh Dios, háblanos, anímanos, condúcenos a ti, muéstranos a Cristo, muéstranos nuestros corazones también, ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a buscar tu rostro. Tú conoces nuestra condición, oh Dios, nuestra necesidad de ti, la necesidad de ser transformados por tus palabras. Te pedimos, Señor, que la uses, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vivimos una época, no estoy diciendo nada nuevo, probablemente ya lo dije en otro momento, todos ustedes lo saben también, marcada por la tecnología, ¿no? Información al instante, internet en nuestros bolsillos, redes sociales que opinan de todo y hasta nubes digitales donde guardamos, bueno, casi toda nuestra vida, ¿no? Parte de ella también. Ahora, todo esto puede ser una herramienta tremenda si la usamos con sabiduría, ¿no? De mucho beneficio para nosotros. Por ejemplo, nos permite aprender cosas que antes estaban fuera de nuestro alcance. Sobre todo temas que tienen que ver con la escritura, doctrinales, ¿verdad? Hoy tenemos una bendición que otros hubiesen querido tener muchos años atrás, y es de poder estudiar de manera online y aprender la escritura. Eso es una bendición tremenda. Yo lo hago, otros hermanos también lo hacen, estudiar en seminarios. Bueno, hermoso todo, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, hace muchos años, ¿no? Cuando recién iniciamos esto, las redes sociales. Pues, ¿cómo que te ayudó? Sí, para conocer posturas bíblicas diferentes a las mías y darme cuenta de lo equivocado que estaba yo. Era un mundo totalmente desconocido, conocía una sola cosa, eso era. Ahora de repente se me presenta otro y digo, wow. Obviamente al principio chocó con lo que yo creía. Me retobé también y batallé también en las redes sociales. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Sobre todo en asuntos que tenían que ver con la elección y la predestinación. Estaba como loco en las redes sociales. Bueno, después me rendí y dije, no, si la Biblia lo enseña. Bueno, y finalmente terminé abrazándolo, ¿no? Ahora, así como puede ser útil, también puede ser destructivo. La misma pantalla que te enseña te puede volver esclavo también. Te puede destruir la mente, el corazón. Puedes ser esclavo de la pornografía y sufrir un daño impresionante en tu forma de pensar y de andar. Puedes volverte dependiente de la opinión de los demás. Esto les pasa a un montón de chicos, a grandes también. O involucrarte en juegos y desafíos que terminan dañando tu vida, ¿no? Bueno, pasan. Bueno, ese es otro asunto. Volviendo a lo anterior, a lo beneficioso de aprender de esta manera, ¿no? Aún así, hay algo a tener en cuenta, hermanos. La experiencia nos está diciendo, ¿no? Que tener mucho acceso a la información, estudiar, bueno, la Biblia online, hacer seminarios, que es buenísimo, yo lo hago, otros también, pero no garantiza una transformación del alma, ¿no? Es una buena herramienta, pero no hay esa garantía. Saber mucha Biblia no significa necesariamente vivir una vida piadosa. Escuchar sermones no asegura obediencia. Tener recursos no reemplaza el carácter. Por eso Pablo no le dice a Timoteo simplemente informate, adquirir mucho conocimiento, ¿no? Sino huí de ciertas cosas y perseguí otras. Porque una vida útil para Dios no se construye solamente adquiriendo conocimiento. Lo incluye, por supuesto, pero también cultivando santidad, ¿no? Y eso ayer, hoy y siempre implica tomar medidas concretas, ¿no? Dejar esto, perseguir lo otro. Por ejemplo, en estos días leía
algo del pastor Juan Manuel Vaz, y decía cuánta razón tiene en lo que dijo, algo corto o breve. Dice del pastor: la nueva reforma es algo que se quedó a mitad de camino, pues por un lado han abrazado grandes doctrinas, pero por otro lado no han abrazado la piedad y la consagración. En palabras sencillas, leemos, estudiamos y citamos a los puritanos, pero no queremos la piedad y consagración de los puritanos. Nos estamos volviendo solamente académicos. Donald Carson va en la misma dirección, diciendo algo parecido. La pasión desbordante por los detalles de la religión es peor que inútil si no va acompañada de una vida santa. Y eso es un despropósito, ¿no? Necesitamos conocer, por supuesto, hermanos, necesitamos creer lo correcto, pero esto tiene que dar como resultado una vida piadosa. Si no, ¿qué sentido tiene, no? Si no te transforma el corazón, no moldea tu carácter, de poco te va a servir. Si estamos siguiendo un hilo nosotros que comenzó en el versículo 14, algunas cosas que el ministro, el siervo del Señor debe hacer: desechar falsas enseñanzas, vanas palabrerías, limpiarse de ciertas cosas, es lo que hemos estado viendo últimamente, porque para ser útil al Señor es necesario una vida de santidad. Y hoy podemos continuar titulando Exigencias divinas para el siervo del Señor, ¿no? Dios demanda que todo siervo suyo cultive un carácter santo, manso y compasivo para poder ser un instrumento útil en su obra. ¿Qué es lo que queremos todos, no? Ser útil al Señor. Si es así, en primer lugar, la primera exigencia divina para el siervo del Señor es pureza intencional. Huir del pecado y perseguir la virtud, es lo que dice el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No necesita mucho desarrollarse el imperativo huir. Todos sabemos lo que implica, lo que significa huir. Escapar de algo, dejar, alejarse. Jesús dijo: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Mateo 10. Santiago añadió: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sabemos qué significa huir, ¿no? Además, no es la primera vez que el apóstol exhorta de esta manera. Huid de la fornicación, dijo a los Corintios, su primera carta, capítulo 6. Huid de la idolatría, capítulo 10. Y en la carta anterior ya le había dicho a Timoteo en el capítulo 6, versículo 10, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y esas cosas en ese contexto implicaba amor al dinero, la mentalidad corrupta que usa la fe para obtener ganancias, el orgullo espiritual e intelectual, bueno, entre otras cosas de las que hay que huir, ¿no? Ahora, acá se le dice algo interesante: huir de las pasiones juveniles. Probablemente lo primero que se te venga a la mente, bueno, huir del pecado sexual. No sé, algo que afecta a los jóvenes. Calculo que lo incluye, creo que lo incluye. Pero hay algo más que tenemos que entender también acá, ¿no? El adverbio también, que añade nuestra Reina Valera, huye también, da como que a entender como que Timoteo tiene que huir de algo diferente a lo que ya había dicho en los versículos anteriores, ¿no? Ahora, otras traducciones prefieren huye pues. Eso da como conecta con lo anterior, ¿no? O huye directamente. Un llamado inmediato, una orden urgente. Y de esa manera se conecta mejor con lo anterior. Creo que es una mejor traducción si queremos conectar todos los versículos, ¿no? Ahora, ¿de qué tiene que huir Timoteo? ¿Qué son las pasiones juveniles? Pensamos en los pecados frecuentes de la edad joven, ¿no? Imprudencia, precipitaciones, orgullo de creer que se la sabe toda. Como Roboam, que prefirió escuchar a sus amigos los jóvenes antes que escuchar a los ancianos, ¿no? O los pecados que tienen que ver con lo sexual. Puede ser en su contexto más amplio eso, ¿no? Ahora, hay contenido en la Biblia, sobre todo en el mismo contexto, que nos dirán qué son estas pasiones. Veamos lo que puede implicar. Primero, el contexto inmediato de 2 Timoteo. No apunta a pecados sensuales,
solamente, ¿no? Pablo está hablando de actitudes propias de la inmadurez espiritual, especialmente en un siervo del Señor. Las pasiones juveniles incluyen A, impulsividad y falta de autocontrol. Eso sería un contraste con justicia y paz, ¿no? Del versículo 22. B, tendencia a meterse en discusiones tontas o dañinas. 23 y 24, contiendas, pleitos, irritabilidad. C, orgullo o soberbia doctrinal. Versículo 14 y versículo 24. El siervo no debe ser pendenciero ni egocéntrico. D, reaccionar con dureza en vez de mansedumbre. Versículo 25. Corregir con mansedumbre, no con arrogancia. ¿Tengo una más? No. En otras palabras, pasiones juveniles, en 2 Timoteo, son pecados de carácter, más que pecados sexuales, ¿no? Ahora, en 1 Timoteo y algunas otras porciones, Pablo usa ideas paralelas en sus otras epístolas para describir lo que caracteriza la inmadurez. A, deseos desordenados ligados al orgullo, 1 Timoteo 6, 4, envanecimiento, necesidad de ganar discusiones, pleitos. B, el deseo de tener razón y buscar pleitos, 1 Timoteo 6, 4 y 5. C, ambición desmedida o amor al dinero, 1 Timoteo 6, tipo de ambición que suele dominar más a los jóvenes o líderes. D, sensualidad o deseos sexuales desordenados, Gálatas 5, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. No están estos ausentes del concepto, ¿no? Aunque no está apuntando, no es el punto principal, mejor dicho, de Pablo. E, impaciencia, irritabilidad, relaciones emocionales fuertes, Gálatas 5:20, iras, contiendas, disensiones. Y F, buscar aprobación, reconocimiento o exaltación personal, 1 Timoteo 3:6. Ahí advierte sobre los neófitos que se enorgullecen rápidamente. En conclusión, podríamos decir, las pasiones juveniles no se refiere solo a tentaciones sexuales. Está hablando de actitudes propias de la inmadurez, impulsividad, orgullo, discusiones innecesarias, reacciones duras, búsqueda de reconocimiento y deseos desordenados. Todo aquello que irrumpe el carácter del siervo de Dios, ¿no? Y de todo eso el siervo del Señor debe huir, ¿no? Ahora, yo no encuentro nada más práctico, hermanos, en la vida cristiana que lo que el apóstol aconseja, huir. No hay nada más práctico que eso, ¿no? No tenés que hacer ninguna cadena de oración para romper la opresión de la carne, el mundo y Satanás. No hay mucho misterio en esto, ¿no? Solamente huir. Para el desarrollo de la vida práctica, la santidad progresiva, como menciono, huir simplemente. Cuando la esposa de Potifar se le abalanzó a José con esa frase directa, duerme conmigo, José primero respondió con teología bíblica. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Acto seguido aplicó ortopraxis pura. Salió corriendo. Huyó. Dejó todo ahí y se fue. Eso es lo que no hizo Eva ante las propuestas de Satanás. Es lo que no hizo David en la terraza del palacio cuando estaba viendo a Betsabé. Huir tenían que haber. Simplemente ese acto hubiese salvado mucho, huir. Ahora, no quiere decir esto que si Timoteo se encontraba con alguien enseñando falsa doctrina, él, como tiene que huir de una discusión vana, bueno, deja que se siga propagando. No es la idea aquí, ¿no? Sino evitar esa tendencia de querer discutir, el orgullo de querer tener la razón en todo, huir de la inclinación natural hacia vanas palabrerías, que pueden ser chismes, calumnias, bueno, cualquier tipo de discusión, ¿no? Todo eso también es propio de las pasiones juveniles. Querer tener razón más que ser santo, discutir más que edificar, reaccionar más que reflexionar. Y los padres estarán diciendo, sí, los jóvenes, ¿no? Como si no nos afectaran, ¿no? Pablo conoce, hermanos, esa inclinación humana demasiado bien y sabe que el siervo del Señor no puede permitirse ese lujo, ¿no? Se cree que Timoteo tenía entre 37 y 42 años. Nene grande, un grandulón, diríamos nosotros, ya no era un muchacho, ¿no?
pero debía cuidarse de ese pecado que persigue a hombres y mujeres y del que todos debemos cuidarnos, independientemente de la función en la iglesia, ¿no? Pero por supuesto, los que sirven como pastores o maestros, mucho más, ¿no? Ahora he pensado, había tanto trabajo para hacer en Éfeso. Hay que encarar a los falsos maestros. Timoteo, todo parece indicar que tiene un carácter un poco, no sé si débil, pero medio tímido en algunas, circunstancias. En la iglesia hay ancianos mayores que Timoteo. Tiene que esforzarse, él tiene que sufrir penalidades, en fin, un montón de cosas. Y todo eso no podría lograrse si él era esclavo de las pasiones juveniles. Imposible cumplir con la tarea que le correspondía, ¿no? Y es una buena virtud, hermanos, a desarrollar, la capacidad de escapar, huir de ese deseo a contender sobre palabras, vanas palabrerías que conducen a la impiedad. Pero cuánto más huir de ciertos pecados morales que destruyen el alma, ¿no? Huir solamente. De todo aquello que te impida ser un mejor instrumento y que por supuesto ofende la santidad de Dios, tenés que huir. ¿Cuánto hubiera deseado David haber huido, no? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de nosotros también hubiéramos deseado huir? Y no lo hicimos, ¿no? Ahora eso no es todo. No basta con huir. Pues ¿cómo que no? Hay que perseguir también lo opuesto. Pablo menciona y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto último es una manera de referirse a los creyentes, ¿no? La limpieza de la que habla el versículo 21, que ya lo hemos estudiado, junto con huir de las pasiones juveniles de este versículo, eso está muy bien, es absolutamente necesario, pero es insuficiente para ser un instrumento útil en las manos del Señor, ¿no? O que el Señor utilizará de manera mejor. También debemos perseguir las cosas buenas. En la vida cristiana, hermanos, no alcanza con evitar el mal. Hay que correr también detrás del bien. Hay una parte que estaría incompleta, ¿no? Ahora es interesante notar que hay creyentes que a lo mejor no sienten el peso de las pasiones juveniles, por temperamento, por crianza o por simple madurez natural. Nunca fueron personas contenciosas. Probablemente conoces a alguien que directamente se va, no quiere discutir, no buscan pleitos, no pierden tiempo en discusiones inútiles y no son impulsivos. Y qué bueno, no tienen demasiado de qué huir en ese aspecto, ¿no? Pero eso no los vuelve automáticamente útiles en las manos del Señor. Porque si esas personas no persiguen activamente las virtudes que Pablo menciona, justicia, fidelidad o fe, el amor, la paz con los creyentes, entonces en la práctica no hay mucha diferencia, ¿no? Son creyentes que no hacen daño, pero tampoco edifican. Viven sin problemas, pero también sin fruto. No tropiezan, pero tampoco avanzan. Y al final, ¿es provechoso eso para el Señor, para la iglesia? Pablo está dibujando una verdad acá hermosa y exigente a la vez. La santidad no es solo ausencia de pecado, es presencia de virtud también. Algunos son muy buenos para los primeros, pero no tanto para los segundos. Hay algo incompleto entonces allí. En otras palabras, la limpieza te prepara, la huida te protege, pero la persecución de estas virtudes te transforma en un siervo útil, ¿no? Como alguien dijo, una vasija limpia no hace nada por sí misma, a menos que esté llena de justicia, fe, amor y paz. No sé en qué etapa se encuentra acá cada uno en este lugar, ¿no? Tal vez el saco que te corresponde es el de huir, o a lo mejor el de perseguir estas virtudes. Pero tenemos que saber, si queremos ser útiles en manos del Señor, tenemos que abrazar ambas realidades y no una sola, ¿no? Bueno, cada uno debe saber, ¿no? Al creyente no solo se lo conoce por las cosas de las que huye, sino también por aquellas que persigue. Volviendo al ejemplo de José. Él no solamente huyó,
De alguna manera aplicó esto que está diciendo Pablo, ¿no? Él escapó, sí, pero también persiguió la justicia y la fidelidad. Por ejemplo, cuando él estuvo preso, fue íntegro en todo, ¿no? Él siguió también la paz y el amor de lo que habla Pablo aquí. Por ejemplo, cuando tuvo que enfrentarse a sus hermanos y perdonarles, ¿no? De alguna manera estaban todas estas virtudes y también estaba huyendo. Lo mismo el Señor Jesús. No solo le dijo no a las propuestas de Satanás en el desierto, no solo evitó vanas palabrerías con los fariseos que le tentaban siempre, sino que también él fue el príncipe de paz, un hombre justo, fiel, lleno de amor. Es decir, no fue solo sin pecado, fue también rebosante de virtud, ¿no? Ambas cosas hay que abrazar, queridos hermanos. Si nos han de conocer, que sea por ser un hombre o una mujer que huye del pecado, pero que abraza también las virtudes, ¿no? En segundo lugar, una segunda exigencia divina para el siervo del Señor: mansedumbre firme, evitar pleitos y servir con amabilidad, ¿no? Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahí nomás. Como notarán ustedes, hasta el momento todo tiene que ver con el carácter de Timoteo y no con sus habilidades. Es cierto, en el capítulo 4 a él se le manda a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a exhortar, a reprender, a enseñar, etc. Pero antes de eso, es decir, antes de abrir la boca, antes de subirse a un púlpito, el siervo necesita un carácter refinado, porque el poder del ministerio no está solo en lo que decimos, sino en cómo somos mientras lo decimos, ¿no? Al Señor le importa quién sos y no tanto lo que podés hacer. Él no se va a impresionar con las habilidades que tengas, ¿no? Tampoco con los títulos que podamos presentarle. Él exige santidad, un carácter manso, y de esa manera ser un instrumento útil, ¿no? Ahora, el punto no está tanto en la reputación de Timoteo, hermanos, de que sea creíble en lo que dice por su conducta, ¿no? El punto es el testimonio del Evangelio, enfocarse en aquello que salva vidas y no que genera discusiones inútiles. En otras palabras, preservar un ministerio útil y centrado en el Evangelio, evitando disputas inútiles. Bueno, el imperativo es, según NBI, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito, ¿no? Podríamos decir, las cuestiones necias e insensatas son discusiones, debates o temas que no edifican, no producen piedad, no tienen un fin espiritual saludable y solo generan pleitos, orgullo y división. En el contexto de Timoteo, en sus días, esto implicaba fábulas, discusiones acerca de la ley, genealogías interminables, y charlar sobre eso, ¿no? En el mundo greco-romano, ustedes saben, acá hay un eco cultural muy fuerte en lo que Pablo está diciendo a Timoteo, e histórico también, ¿no? En aquel tiempo, mundo greco-romano, especialmente en ciudades como Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, también Atenas, era común y hasta bien visto pasar horas discutiendo filosofías, mitos, genealogías, teorías especulativas y novedades doctrinales. ¿Recuerdan Hechos 17:21? Pablo está justamente en Atenas. Lucas dice en aquel libro, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. La gente amaba la novedad. Estoy hablando siglo I, ¿no? La teoría rara, el mito alternativo, y muchos falsos maestros se ganaban a su audiencia de esta manera, engatusando a las personas o solo por ser novedosos. Y ustedes saben, hermanos, el mundo, la cultura, lamentablemente terminan teniendo incidencia en la iglesia, ¿no? Tarde o temprano. Por eso es que Pablo exhorta al siervo del Señor a que sea diferente y deseche esas cosas que no edifican a nadie y solo producen contiendas innecesarias.
Hubo un tiempo aquí, no sé ahora, no estoy muy al tanto, pero estaba muy de moda entrar a darse en las redes sociales. Con respecto a con temas bíblicos, ¿no? El arrebatamiento, pre o post tribulacional. Dale. El milenio, literal o simbólico. Continuismo o cesacionismo, hablando de los dones. Dale, se daban. Claro, yo no estaba, ¿no? Libre albedrío o elección soberana. Y era empezar a sacar la metralleta y empezar a disparar a los que estaban del otro lado, ¿no? Me acuerdo de los foros exclusivos para este tipo de debates. ¿Cuál era el fin? ¿La edificación mutua? Lo dudo, ¿no? El fin era destruir al oponente demostrando que estaba equivocado o que vos sabés más y argumentás mejor. Me parece como que se calmó ahora es un poco eso, ¿no? Y creo que el espíritu de vanas palabrerías y cuestiones necias pasó o volvió a otro campo, y es el de la política. No sé quién fue quien dijo algo muy cierto, ¿no? La razón tenía. En política, fútbol y religión nunca estaremos de acuerdo. Hay otras áreas también que dan lugar para contiendas de palabras. Hace muy poco tiempo el tema del día era el COVID y las vacunas. Si había que ponerse, no había que ponerse. Las discusiones que se armaban eran tremendas. Las familias terminaron dividiéndose por eso. ¿Cómo no te vas a poner la vacuna? Tenés que tener empatía. Pensá en mamá que la podés contagiar. Y las pasiones juveniles estaban a flor de piel, ¿no? Siempre hay algo, hermanos, por lo que las personas pueden dar rienda suelta a su impulsividad, orgullo, discusiones innecesarias, reacciones duras, búsqueda de reconocimiento y deseos desordenados. Hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, Timoteo sería tentado a involucrarse en el espíritu de la época, como todos nosotros, ¿no? Pero Pablo le dice que las deseche, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Peleador es una buena manera de entender estas palabras, ¿no? En otras porciones se traduce como reñir, combatir también. Ahora, ya en los requisitos para aquellos que anhelan el ministerio, Pablo había establecido que no debe ser soberbio, no debe ser iracundo y no pendenciero. Y acá se advierte nuevamente, es decir, antes de entrar al ministerio y durante el ministerio tenés que evitar con estos pecados de carácter, ¿no? Gordon Fee dice, lo que Pablo propone es una actitud difícil, un talante que refleja el difícil equilibrio expresado en Efesios 4:15, hablando la verdad en amor. Es decir, no se está prohibiendo la discusión sana o el debate religioso, el diálogo. Eso fue lo que Pablo hizo durante todo su ministerio. Hechos 17:2, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. 18:19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos. Ahora, la palabra discutía, dialegomai, viene, de ahí se deriva nuestra palabra castellana diálogo. Es diferente a la que está utilizando aquí en 2 Timoteo. Es diferente a lo que le manda al siervo. Pablo no buscaba debates inútiles, ni entrar en provocaciones, ni defender su ego. Él buscaba ganar almas. Por eso entraba a dialogar en las sinagogas, ¿no? Lo que Pablo prohíbe en 2 Timoteo no es la conversación doctrinal sana, sino el espíritu pendenciero que busca ganar una riña y no ganar al hermano, ¿no? Ustedes saben, Timoteo está rodeado de falsos maestros. Incluso en la iglesia hay. Fue como un corderito dejado entre leones, ¿no? Está rodeado de gente que amaba las cuestiones necias, lo novedoso, el debate interminable. Pablo le dice en otras palabras, no entres en ese juego. Evita. Corregí, sí. Enseñá, sí. Hablar la verdad, sí. Pero hacelo con mansedumbre, no con ira. No seas un gladiador doctrinal.
Sea un siervo que persuade con gracia. Al final el ministerio se trata de eso, ¿no? No de aplastar al hermano o aplastar algún argumento, sino reflejar el carácter de Cristo mientras enseñamos la verdad, ¿no? Esa es la forma correcta, hermano. Me encanta esta palabra que Pablo usa aquí, sufrido. Timoteo tiene que ser sufrido. Única vez que aparece esa palabra en su idioma original, aquí en la Escritura. En español él aparece en otras oportunidades, ¿no? Pero no es la misma. Tolerante, paciente, no resentido, que tolera dificultades sin perder el control. Esa es la idea acá. Timoteo tiene que ser sufrido. Y miren que desde la posición de servicio que Timoteo ocupaba, y que ocupa cualquier pastor, ¿no? Es muy necesario desarrollar esta virtud que se le manda, ¿no? Sin necesidad de victimizar el ministerio del pastor, pero de alguna manera recibe de todos lados. Y a veces a uno se le quiere salir la chaveta y entrar en el mismo juego, ¿no? Pero hay que mirar siempre al ejemplo de ejemplos, al Señor Jesús, ¿no? Manso, humilde de corazón. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo sé que el mandato es exclusivo para el pastor, para todos los que sirven en el ministerio, pero no podemos negar que se aplica a todos los creyentes. Podemos tirar un hilo que va a hombres y mujeres. Para ser útil al Señor en su iglesia, todos deben desechar las cuestiones necias, evitar las contiendas. Esa no es la actitud de los siervos y siervas del Señor, sino amables para con todos, humildes, enseñar pacientemente a otros, ¿no? En último lugar, una tercera exigencia divina para el siervo del Señor: corrección compasiva, ¿no? Corregir con compasión. Instruir esperando la obra transformadora de Dios. Versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Bueno, para describir esto, yo no encuentro una mejor figura, estas instrucciones, ¿no?, que la del alfarero y el barro. Acá como si el Señor estuviera tomando en sus manos a Timoteo y le está dando forma, ¿no? Sacando algunas cosas ásperas que no sirven para el ministerio y añadiendo otras, ¿no? Eso es lo que están haciendo con este hombre. Para que él tenga un carácter compasivo, para que el evangelio luzca más precioso y para que los adversarios sean ganados. Lo han llevado al seminario, Timoteo, pero no de las letras, sino al de la pureza. Ahora, ¿cuántas cosas encontramos en este punto, ¿no? He notado varias aquí. Lo primero que noto es que Timoteo tendrá oponentes. Y estos oponentes no están fuera de la iglesia, están dentro, allí, con él. Hombres que enseñan falsas doctrinas y llevan vidas impías. Pero también están aquellos que le van a contradecir, cuestionar con mala disposición, aquellos que se aferran a ideas equivocadas, aquellos que no quieren someterse a la verdad y aquellos que generan conflicto con su actitud. Ahora, muy interesante, hermanos. No necesariamente son todos lobos rapaces estos que estoy mencionando. Pueden ser ovejas testarudas simplemente. De hecho, yo creo que estos que menciona acá son creyentes. Es decir, acá no está hablando de apóstatas cerrados, ¿no?, sino de gente que puede ser restaurada otra vez. Entonces, una segunda verdad que notamos: Timoteo no solo tendrá oponentes, sino que con mansedumbre y corrección él puede ganarlos nuevamente para el Señor. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El lenguaje suena fuerte, ¿no? Y parece ajustarse mejor a personas que no son creyentes, que tienen que arrepentir y tienen que conocer la verdad y se encuentran bajo la trampa del diablo a su voluntad. Uno dice, son inconversos, ¿no? En otras porciones vemos que los creyentes también se tienen que arrepentir.
y también no tienen que dar lugar al diablo. A algunas iglesias de Apocalipsis 2 y 3 se les manda que se arrepientan y se vuelvan al Señor. A los corintios también se les dijo que se tienen que arrepentir. Pedro mismo fue tentado a hablar como instrumento de Satanás, Mateo 16, 23. Y a todos se nos manda a velar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Incluso un pastor puede caer en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, ¿no? Así que la porción puede incluir a inconversos, sí, dentro de la iglesia, como a verdaderos creyentes engañados, que cayeron en el lazo del diablo, ¿sí? Ahora, en realidad no importa quiénes son los que se oponen. El énfasis acá recae en el carácter de Timoteo. Ahí está el punto, ¿no? Él tiene que instruir, educar, guiar con mansedumbre, con la esperanza y certeza de que el Señor los salve o los restaure. Si son del Señor, en algún momento el Espíritu obrará en su corazón, los hará volver en sí, como el hijo pródigo. Si no lo son, lo más probable es que se retiren o que la iglesia los expulse, ¿no? Pero Timoteo no tiene que ser un guerrero, sino un líder manso y humilde, ¿no? Un comentarista dice: el que enseña doctrina con una eterna dulzura a los que no creen y soporta sus contradicciones con paciencia, llegará con frecuencia a persuadir a los mismos herejes. No importa mucho, hermanos, lo que decimos, ¿no? Importa también el cómo lo decimos. Acá hay un énfasis en eso, ¿no? ¿Con qué espíritu lo decimos o lo hacemos? Y esto aplica a diferentes áreas de la vida. Déjenme dar una aplicación aquí. Si sos una esposa con un esposo inconverso o extraviado de la verdad, también podés tomar esto para vos. Si vas a hacer un aporte, una corrección, una exhortación, que sea sin contención, con amabilidad y mansedumbre. La blanda respuesta aquí da la ira, dice el proverbio, ¿no? O como lo dice 1 Pedro 3, clarísimo allí. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? ¿Qué impacto tiene una palabra dicha pero con mansedumbre, ¿no? Por más que sea verdad, si la decís con ira, no tiene un impacto bueno en las personas. Alguien más añadió: resulta aleccionador darse cuenta de que, si bien la actitud del siervo del Señor hace posible estos resultados, viceversa también es verdad. Una actitud incorrecta de nuestra parte puede, aún teniendo una enseñanza correcta, obstaculizar a los otros en su acercamiento a Cristo. Por eso, como cité Efesios 4:5, es tremendo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Porque por más que vayas con la verdad, con la espada en la mano, si vas sin amor, Él lo va a tomar como un latigazo, en lugar de una palabra. Qué lindo lo que me dijo, ¿no? Nos importa mucho el cómo decís, la actitud, ¿no? Otra observación: el error espiritual de creerse responsable del cambio del otro. ¿No? Noten que Pablo dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Eso nos está recordando algo clave. Vos no podés abrir corazones. Tampoco podés liberar a nadie del engaño del diablo. Tu responsabilidad es corregir o decir la verdad en amor y descansar en la obra soberana del Señor. Eso es. Si te cargas un peso que solo Dios puede llevar, terminás amargado, frustrado y controlando a la gente. El que cree que Él produce el arrepentimiento se vuelve impaciente, dominante y crítico. Eso le sucede a muchas personas. Dale y dale y dale a su esposo, dale y dale, no se convierte nunca y se termina amargando. ¿Y por qué esa no es la manera? El único que lo puede salvar es el Señor. Tu parte es decir la verdad con amor
cuando sea el momento oportuno, y esperar que Dios haga la obra, ¿no? ¿El siervo del Señor corrige? Sí, pero también descansa, ora y espera en el Señor de la obra, ¿no? Bueno, una última observación de este punto. No es tanto para Timoteo, sino para la congregación. La corrección, hermanos, es un medio que Dios usa para devolver al pecador a la sobriedad espiritual, pero se requiere humildad para recibirla, ¿no? Mucha humildad, hermano. Si el creyente es orgulloso, por más que Timoteo y cualquier pastor vaya con toda la mansedumbre del mundo a hacerle ver su error, si no hay humildad será casi una pérdida de tiempo, ¿no? Para ambos. Uno tiene que tener humildad y reconocer que también se equivoca y toma decisiones incorrectas. Y ahora, o el día de mañana, puede ser alguien que necesita que el pastor o algún hermano se te acerque y te instruya y te haga ver tu desviación o pecado o lo que fuere. Tenés que tomarlo como una muestra de amor. Recuerdo una vez una charla, no estaba acá todavía en Chilcoy, con otros hermanos, un matrimonio que estaba mal, entre ellos, con pecado, etc. Y se hizo todo el procedimiento en Mateo 18 y le mencionamos esto. Que por más que se vayan a otra iglesia y sean indiferentes a su pecado, eso es porque no los aman. Cuando alguien te ama, va y te dice, mira, estás mal. Y tenés que arrepentirte, ¿no? Eso es una manera de amar a otros, seguro. Así que hay que tomarlo así, una muestra de amor, misericordia, primeramente de parte de Dios, ¿no? Que quiere verte bien, encaminado, y entonces usa sus instrumentos para colocarte de vuelta en el lugar, ¿no? Bueno. Hermanos queridos, un siervo útil es alguien cuyo corazón Dios gobierna. No se trata acá solamente de huir de lo que nos contamina. Eso está bien, es una parte. No se trata solamente de perseguir lo que agrada al Señor. Bien también. Tampoco se trata solo de evitar pleitos o corregir con mansedumbre. Todo eso está muy bien y lo hemos visto. Todo eso nace de un corazón transformado, que ya no se mueve por impulsos, ni por orgullo, ni por ganar discusiones, sino por la obra profunda de Dios en su interior. Este es el kit de la cuestión, como quien dice, ¿no? El siervo del Señor no es útil por su talento, su temperamento o por lo que sabe, sino porque se deja moldear por Dios. Ese es un instrumento. Hombres, mujeres, ¿no? Corazón humilde para el Señor. Un corazón gobernado por Cristo. Es un corazón que sabe cuándo escapar y cuándo enfrentar, cuándo callar y cuándo corregir, cómo hablar la verdad sin perder el amor, cómo soportar sin amargarse y cómo servir sin buscar reconocimiento, ¿no? Al final del día, la pregunta no es, hermanos, ¿cuánto hago? La pregunta es, ¿cuánto dejo que Dios haga en mí? Cuando el Señor gobierna el corazón, el carácter cambia, hermanos. Cuando el carácter cambia, la vida y el ministerio también cambian, ¿no? Lo segundo se va a desprender de lo primero. Y ese es el cambio que tenemos que buscar. El de adentro hacia afuera. Muchos se enfocan en lo de afuera. Y eso es un grave error, ¿no? Bueno, nada más, oremos. Ayúdanos, oh Dios. Transforma nuestros corazones. Porque queremos ser útiles en tus manos. Queremos crecer en gracia, en humildad, en amor, en perdón, en paciencia. Necesitamos, oh Dios, necesitamos la influencia de tu Espíritu